2 décadas después de ser declarada Reserva de la Biosfera, la UNESCO designa a Lanzarote y al archipiélago Chinijo como Geoparque del Mundo. En una reunión celebrada en Japón, la organización internacional ha recordado la erupción del Timanfaya entre 1730 y 1736, que transformó por completo el paisaje de la isla. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Este es el segundo geoparque con el que cuenta Canarias después del Hierro. Hablaremos de eso. También vamos a conocer hoy de cerca la situación de los vecinos del barrio de San Matías, en La Laguna, en Tenerife. Este mediodía se han manifestado para que les revisen las condiciones del contrato de alquiler social, porque muchos de ellos ya no pueden pagar el alquiler. Entre 200 y 300 euros cuesta al mes, es lo que le deben cada mes a la empresa pública Visocan. Desde el gobierno canario dicen que van a estudiar cada caso. Hablando de alquileres, el gobierno quiere también regular los alquileres de vacaciones vacacionales. Ya saben, cuando alquilamos nuestro piso, apartamento, incluso también una habitación de casa para que se hospeden los turistas. Mañana mismo, y ahora muy buenas noches, el Parlamento va a empezar a tramitar el reglamento que va a regular luego en la vida real esta actividad. Sí, es el reglamento necesario para poder aplicar ese decreto que ordena los alquileres vacacionales. Después de varias reclamaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Gobierno quiere poner en marcha un proceso de revisión y reelaboración de la norma en coordinación con los agentes e instituciones implicadas. El descuento de residentes, es decir, la subvención del 50% al transporte aéreo y marítimo, estará blindado en el nuevo régimen económico y fiscal de Canarias. Hoy se ha reunido el subsecretario de Estado de Fomento y el consejero de Economía del Gobierno canario. También han anunciado que se garantizarán ayudas, al menos del 70%, en el transporte de mercancías industriales y agrícolas. Y continúa la tensión en las fronteras europeas. Hungría ha dado más poder al ejército. A partir de ahora, los militares podrán utilizar balas de goma, artefactos pirotécnicos, granadas de gas lacrimógeno e incluso pistolas lanzarredes. El miércoles se van a reunir los líderes de la Unión Europea en una cumbre extraordinaria para analizar la situación actual. En deportes fue todo un paseo glorioso y hoy la selección española de baloncesto se ha dado ese baño de multitudes merecido tras ganar el Eurobásquet. Hablaremos también de la primera victoria del Tenerife en segunda, pero todavía nos falta por estrenarse la Unión Deportiva Las Palmas en primera. Armando Vallejo, muy buenas noches. Y también el Mensajero, el Club Deportivo Mensajero en segunda B. Y esperemos, Paco, que lo haga ya la Unión Deportiva Los Amarillos este miércoles, que se enfrentan al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria. 2 días tendrán para levantarse de la derrota y buscar una victoria con la que se contaba anoche, y más viendo a un Timorato Rayo, prueba de que la Unión Deportiva impone respeto, aunque anoche no se lo ganó. Sin una buena versión de sus hombres de ataque y desarmado tras el gol, los 3 puntos volaron de la isla. Al menos el equipo aún no ha entrado en descenso. El Club Deportivo Tenerife tendrá una semana más tranquila tras lograr la primera victoria de la temporada, que coincide con el primero en el que no encaja ningún gol. Los jugadores y el técnico admiten que se han quitado un peso de encima y desde hoy trabajan para que la victoria se convierta en racha el domingo ante el Mirandés. Lituania fue aplastada en la final del Eurobásquet por una selección española que destruyó en 5 minutos la resistencia física y mental de su rival. La celebración de anoche y las de esta mañana fueron el reflejo de una conquista tan inesperada como merecida. Los canarios podemos estar muy orgullosos de que uno de los héroes haya sido nuestro Sergio Rodríguez. Son los titulares, vamos ya con todos los detalles. Empezamos. Y vamos a empezar hoy hablando del reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias, que vuelve esta semana al Parlamento, mañana. Lo hace después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia pidiese al Ejecutivo canario que modifique o anule en algunos casos algunas de las restricciones incluidas por considerar que vulneran el desarrollo de una competencia efectiva.
Los principales afectados, los propietarios. Hay muchísimas familias en Canarias que dependen del alquiler vacacional como fuente de ingreso. Reivindicación a la que se suman otros colectivos como los administradores de fincas, para los que el requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es acertado por varios motivos. Se está impidiendo al turista que elija el alojamiento que desee. Según la actual regulación del alquiler vacacional, las viviendas ubicadas en zonas turísticas quedan fuera. Esta es una de las principales reclamaciones de esta nueva tipología de arrendatarios en auge. Canarias no se puede permitir privarse de una tipología de alojamiento que está luchando pues de entre las primeras de Europa a este nivel. Para el que sería el nuevo reglamento, los administradores de fincas solicitan además que nos tengan en cuenta los administradores de fincas como profesionales y que nos incluyan en el nuevo reglamento. El reglamento de las viviendas vacacionales se debatirá en el Parlamento en el pleno que se inicia este martes. Lo hace en forma de proposición, no de ley, y con el objetivo de iniciar un proceso de revisión y reelaboración de la norma en el que tengan voz todas las partes implicadas. Los vecinos de las 119 viviendas de San Matías en La Laguna se han manifestado este lunes para pedir una revisión del precio de sus alquileres sociales porque no pueden afrontar el pago. Aseguran que muchos de los afectados acumulan ya una deuda importante. El Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias se ha comprometido a buscar una solución. Ellos son los afectados y estas sus viviendas. Son 119 familias que solicitan que se les revisen las condiciones del contrato de alquiler social porque muchos de ellos no pueden seguir pagando. Tenemos unos alquileres de entre 200 y 300 euros y la gran mayoría están en el paro, no cobran nada o cobran una RAI o cobran una pensión mínima. Gano 106 euros nada más de paro, 106 euros y yo no me puedo permitir pagar 300 euros de casa. Los alquileres que pagan a la empresa pública Visocam, propietaria del edificio, oscilan entre los 200 y los 300 euros. Estamos solicitando que se nos revise y se nos bajen los alquileres según lo que cobre cada familia. Desde el Instituto Canario de la Vivienda se quiere transmitir tranquilidad para estas familias. En ningún caso, ninguna familia que tenga dificultades para afrontar el pago de su vivienda, pues se le incoe ningún tipo de expediente, ni ningún tipo de intención de desahucio, ni nada por el estilo. Y que el primer paso para las familias con dificultades para afrontar el pago es acudir a las oficinas de la empresa. A comunicar los motivos por los que no están siendo capaces de efectuar el pago de su arrendamiento y en cada caso se estudiará la situación familiar y se acometerán las medidas de apoyo y de cobertura para que esas familias puedan de alguna manera continuar. Ambas partes han reconocido tener la intención de buscar un diálogo que lleve a la mejor solución. Su riqueza geológica, la belleza de sus paisajes y programas medioambientales han convencido a la UNESCO para reconocer a la isla de Lanzarote con la denominación de Geoparque del Mundo, una distinción que hasta ahora solo tenía aquí en Canarias El Hierro. Nos adentramos en las entrañas del Parque Nacional de Timanfaya. Esta isla se alzó sobre el océano hace unos 25 millones de años. Volcanes, ríos de lava solidificada, un espacio frágil y de alto valor ecológico que la UNESCO señala como uno de los mayores campos de lava del mundo tras declarar a Lanzarote y al archipiélago Chinijo como geoparque. Un geoparque es una parte importante del territorio de un lugar que por sus valores geológicos, paisajísticos y vinculados con la historia del desarrollo socioeconómico del lugar, se considera que es un valor universal que hay que proteger. La isla de los volcanes y el archipiélago Chinijo ya forman parte de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO. Junto con El Hierro son las dos islas que cuentan con un reconocimiento gracias a su riqueza geológica, la belleza de sus paisajes y sus programas medioambientales. Nuestras prácticas tanto en el consumo del agua como en la gestión de nuestros residuos con esa planta de transferencia de Sonsama que comienza a equiparse como un centro sostenible, o por ejemplo el uso de las energías limpias o el programa Lanzarote 2020 pues contribuyen a que Lanzarote sea hoy un geoparque de la red mundial. Una distinción más que colocará a la isla en el mapa turístico del mundo. El Cabildo de La Palma está manteniendo reuniones con cada uno de los 14 ayuntamientos para informarles acerca de la revisión del Plan Insular de Ordenación. El objetivo es convertir al sector turístico en el motor de la economía de la isla y que éste repercuta en la generación de puestos de trabajo.
es que claro, que me parece como una carga ya. Es necesaria su colaboración para poder llevar a cabo esta revisión de planeamiento que entendemos fundamental pues para la generación de riqueza, puestos de trabajo y que realmente el sector turístico sea un motor real y actual de la economía de la isla. Continúan las negociaciones en El Hierro para que los socialistas pasen a formar parte de los gobiernos en las instituciones de la isla y se cumpla así el pacto en cascada suscrito entre Coalición Canaria y el PSOE. Tras la retirada de la moción de censura en la frontera, ahora los esfuerzos se centran en buscar alianzas de gobierno, aunque todavía hay algunas incógnitas por resolver. La mesa negociadora ha establecido un plazo hasta final de año para materializar pactos de gobierno, incluido también el Cabildo Insular, donde no hay entendimiento entre la nacionalista Belén Allende y el socialista Alpidio Armas. Nosotros tenemos voluntad de alcanzar un acuerdo en todas las instituciones herreñas. Esto lo manifestamos a través de un documento que dejamos negociado el pasado jueves con el propósito precisamente de que se retirara la moción de censura en la frontera. Entendemos que las responsabilidades políticas deben de estar por encima de otras circunstancias. Esa posibilidad siempre existirá si hay voluntad y apelamos a la voluntad de ambas partes para que sea posible. El nuevo REF económico blindará el descuento de residentes, las actuales ayudas del 50% al transporte de pasajeros, marítimo y aéreo. Así se ha acordado en la reunión Canarias-Estado que se ha celebrado justo hoy. También se incluyen las ayudas al transporte. El próximo REF económico de Canarias recogerá que los billetes de avión y barco para pasajeros entre las islas y entre Canarias y la península deberán estar subvencionados al 50%. Hasta ahora, en el fuero, se reconoce solo el 33%, pero de facto se está alcanzando el 50% gracias a negociaciones anuales en los presupuestos generales del Estado. Que eso ya esté blindado jurídicamente en una norma especial para Canarias nos parece que es un avance importantísimo. Ahora no lo está, ahora está todavía con porcentajes antiguos. Esa compensación cuesta en 2016 cerca de 330 millones de euros, tal y como se incluyen en las cuentas del Estado. Además, hay un principio de acuerdo entre Canarias y Madrid para que el transporte de mercancías industriales y agrícolas esté compensado al menos al 70%. Aún así, el gobierno autónomo aspira a que se acerque al 100%. Estamos muy cerca de blindar la condición actual. Y a partir de ahí, lo que aspiramos es a incrementar algunas partidas. Eso no significa que estén atascadas, significa que estamos trabajando para ello. Estas ayudas, para compensar los sobrecostes del archipiélago como región ultraperiférica, también reconocerán subvenciones al transporte terrestre. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha comprometido a estudiar la posibilidad jurídica de cambiar las bases de las próximas oposiciones del Servicio Canario de Salud, que tendrán lugar en los próximos meses. Así se lo ha trasladado a la plataforma por una OPE más justa, con la que se ha reunido esta mañana junto al consejero de Sanidad. La plataforma pide que no se vincule directamente el examen con las listas de contratación y que se valoren más los años de experiencia. Temen que muchos profesionales con antigüedad pierdan su derecho a ser contratados. Para enfermería nos presentamos 33.000 personas y las plazas son 1.200. ¿Vale? Lo importante es que luego las personas, y lo que nos importa a las personas, es no quedarnos luego sin trabajo y que no formes a pasar parte de una lista de contratación en la que tu tiempo real de trabajo no se valora, solamente se va a valorar la mitad del tiempo trabajado, con lo cual eso lo creemos injusto. El gobierno del Cabildo de Gran Canaria no nombrará directora de Igualdad a Noemi Parra, es la esposa del vicepresidente de la corporación, Juan Manuel Brito, de Podemos. La propuesta de nombrar a Parra en ese cargo fue rechazada por la dirección de su propio partido, que amenazó incluso a Brito con abrirle un expediente de expulsión por violar el código ético que rige en Podemos. La consejera de Igualdad, María Nebot, había justificado su propuesta por el perfil profesional de la candidata. Noemi Parra renuncia al proceso para ser nombrada directora general de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria. La consejera de Podemos en el Cabildo, María Nebot, insiste en que Noemi Parra fue propuesta por su trayectoria profesional y no por ser pareja del también consejero Juan Manuel Brito. Hay una intención clarísima de dinamitar o de lesionar de alguna manera este pacto con el que desde el principio ella estuvo en contra.
Desde la organización de Podemos insisten en que ese tipo de nombramientos incumplen los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Como es un incumplimiento de ese código ético, pues vamos a utilizar los mecanismos que tiene Podemos para impedir estas actuaciones. El proceso ya está en la Comisión de Garantías del partido. Dice la secretaria general que es la muestra de que los protocolos internos de Podemos funcionan. El presidente del Cabildo tampoco lo avala. No se debe en ningún caso permitir que se acceda a cargos directivos con una relación familiar. Todavía quedan algunos directores generales pendientes de nombrar en el Cabildo de Gran Canaria. El presidente dice que buscarán los perfiles profesionales más adecuados para cada cargo a través de concurso, pero insiste en que se trata de personal de confianza. Son ya 63 las personas que están afectadas por la presunta estafa de una agencia de viajes de Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional sigue elaborando la lista de afectados y crece. Personas con viajes de negocio, placer, deportivos, totalmente frustrados porque se han quedado en tierra con todo pagado. Lo vemos enseguida. Antes vamos a repasar otros titulares del día fuera de Canarias. 2 trabajadores de la construcción han muerto tras derrumbarse la última planta de un hotel de lujo que se levanta en Palma de Mallorca. Otros 2 albañiles resultaron heridos. La Policía Nacional investiga lo ocurrido, aunque los primeros indicios apuntan a que el desprendimiento de una cornisa fue la causa del accidente. Un muerto y 4 heridos en una explosión en una empresa de plásticos agrícolas del Parque Tecnológico de Almería. Una soldadura podría ser el origen. 2 de los heridos están graves y han sido trasladados a la unidad de quemado del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Nueva victoria de Syriza en Grecia. La izquierda de Tsipras obtiene el 35% de los votos y pactará con los nacionalistas para gobernar. Nueva Democracia se queda en la oposición tras estas elecciones anticipadas. En las próximas semanas, el país heleno se enfrenta a importantes reformas. Frente a frente, el Papa y Fidel Castro. El pontífice ya ha comenzado su visita pastoral a un país que acaba de restablecer sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, relaciones en las que ha tenido un papel relevante. En sus primeros discursos, el Papa Francisco no ha aludido a la disidencia política dentro y fuera de Cuba. En Canarias, 18 de cada 10.000 personas sufren de Alzheimer. 700.000 personas padecen esta enfermedad en toda España. De ellas, hasta 200.000 podrían estar incluso sin diagnosticar. Hoy, Día Mundial del Alzheimer, toca remover conciencias y llamar la atención sobre esta enfermedad que roba la memoria, los recuerdos y que es la que más dependencia genera. Betacuria. ¿Y cómo es la Virgen de la? De la primera. La Virgen de la Peña. A sus 84 años, Isabel Robaina apenas pronuncia el nombre de sus hijos. Convive con el Alzheimer desde hace casi una década. Su hija ha visto la enfermedad en todas sus fases. Contra ella lucha cada día intentando retener los recuerdos. Para que de todo fueras admirada, Virgen de la Peña, reina y soberana. Porque eso está ahí, incrustado desde el año del catapum. Muy bien. Al principio tú dices, ay, que se te olvidó no sé qué, que te repite 20 veces las cosas, pero luego se te pierde en la calle, se desorienta. Luego la incoherencia en el habla. Isabel, como la mayoría de los enfermos de Alzheimer, necesita supervisión constante. Ya no recuerda ni cómo desenvolverse en las tareas más cotidianas. Si antes le decía, venga, vamos a ducharnos, y se duchaba ella sola, ahora ya no, tienes que ponerte con ella, porque si no se quema viva o se congela, porque ya no se acuerda de regular el agua. Y aunque la pérdida de memoria es el principal síntoma, no es el único. Pueden presentar agresividad, pacientes que simplemente les ha cambiado la personalidad. Síntomas que hasta hace no mucho se consideraban parte del envejecimiento, pero que constituyen la enfermedad crónica que más dependencia provoca. Mientras ellos esperan por una cura y más implicación de las instituciones, luchan al mismo tiempo contra su principal enemigo, el olvido. 3, 4. Pues eso, lo dicho, en este Día Mundial del Alzheimer se han desarrollado en todas las islas, en toda Canarias, multitud de actividades como talleres, charlas, también ya conferencias. Sí, por ejemplo, recuerdo de una emoción, así se llama el taller que los voluntarios de AFATE, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife, han impartido esta tarde en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. Juanito, es el mimo que van a ver, pues protagoniza la historia en la que se basa esta actividad.
Técnicas de musicoterapia, expresión corporal y narrativa se unen con el fin de ofrecer a estos enfermos herramientas que potencien y estimulen su mente. A lo largo de la semana, la asociación tiene previsto también desarrollar otros talleres de cocina, música o juegos tradicionales que se llevarán a cabo en distintos municipios de la isla. A través de una narración, combinar actividades o técnicas relacionadas con la musicoterapia, con la arteterapia, para poder trabajar memoria, reminiscencias, praxias, gnosias, todas las capacidades cognitivas que con una demencia se van alterando. La Policía Nacional sigue elaborando la lista de afectados por la presunta estafa de una agencia de viajes que está en Las Palmas de Gran Canaria. Ya suman 63 personas afectados. Los responsables de la agencia, que están en libertad con cargos, aseguran tener todos los seguros y los avales en regla. Se siguen conociendo casos de víctimas de la presunta estafa. Los clientes de esta agencia de viajes, que cerró de un día para otro, intentan ponerse en contacto unos con otros para presentar una denuncia conjunta. Unirnos a esta gente que están formando plataformas para apoyarnos todos unos a otros, porque que por lo menos que si no nos devuelven el dinero, que paguen con lo que tienen que pagar, que no sigan engañando a la gente. Hay 3 detenidos, las 2 responsables de la agencia y un empleado como cooperador necesario. Siguieron engañando hasta el último momento, vaya, que intentaron coger el último céntimo hasta el final, porque estando nosotros allí, estaban vendiéndole billetes a 3 chicos para Ibiza, sabiendo ya que no tenían un duro. La Policía Nacional cree que hay más afectados. Hasta el momento se han tomado 63 declaraciones, si bien no se descarta la aparición de nuevos afectados en el asunto. El montante de los estafados hasta el momento asciende a unos 101.000 euros. El abogado de los detenidos asegura que tienen todos los seguros y avales de su negocio en regla. Los presuntos estafadores permanecen en libertad con cargos. Mejorar las conexiones del Hierro con el exterior y abaratar los costes del transporte. Esas fueron las principales demandas que la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende, trasladó hoy a los responsables de Binter Canarias. Allende también les ha pedido mejoras en las obligaciones de servicio público entre El Hierro y Gran Canaria, que se traslade el vuelo directo con esa isla, con Gran Canaria, a primera hora de la mañana y que se garantice el enlace vía Tenerife entre El Hierro y Gran Canaria durante las últimas horas del horario operativo del aeropuerto de Los Cangrejos. Además, ha solicitado que se recuperen las conexiones perdidas con La Palma y La Gomera. Explorar la posibilidad de que Binter pueda unir haciendo un triángulo verde las islas de La Palma con la isla de La Gomera y El Hierro, de manera que esos 12 millones de turistas que no están llegando a la isla del Hierro puedan tener de alguna manera la opción de compartir isla, y la oferta se produce muy atractiva para esa gente que está un poco cansada de ir a los mismos sitios. Y este lunes hemos conocido que Josefa, la abuela de Fuerteventura, vuelve a estar imputada y va a tener que comparecer ante el juez el próximo 15 de octubre. Josefa se enfrenta de nuevo a la justicia acusada de quebrantamiento de condena y de un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Las acusaciones no están relacionadas con la ampliación de su vivienda, por la que ya fue condenada, sino por la construcción de una habitación de madera diferente, anexa a la casa, por la que el Seprona presentó en su día una denuncia en el mes de marzo de este mismo año. Se le acusa de desobedecer la orden de derribo de su vivienda y además haber construido una nueva estancia en la casa, estando esta habitación también en un espacio protegido. Según dice el propio informe del Seprona, haberse edificado, con posterioridad a la sentencia, se puede haber cometido un nuevo delito contra la ordenación del territorio, por lo que se deduce testimonio y se envían al juzgado decano de Puerto Rosario para que se abra una investigación. Y en La Gomera se ha celebrado esta tarde la primera de las 10 jornadas formativas sobre prevención de incendios que se van a llevar a cabo en la isla. El objetivo de estas charlas es formar a la población para saber cómo actuar en caso de incendios forestales. En 2012 la isla, lo recordarán, volvió a sufrir los estragos del fuego y muchas familias perdieron viviendas, cultivos, también ganado. Dentro del proyecto Life 13, Masgarajonay Vive, técnicos forestales experimentados enseñan a prevenir las causas que producen un incendio y también enseñan cómo evitar que se propague en el medio rural, recuperando para el cultivo terrenos agrícolas abandonados y limpiando la vegetación que rodea
a las viviendas y que suponen un riesgo en caso de fuego. Última semana antes de las elecciones catalanas del próximo domingo, los partidos independentistas han acusado hoy al gobierno del Estado de seguir con la política del miedo por la amenaza de corralito por parte del director del Banco de España. Lo vemos enseguida. Primero, más noticias de este lunes aquí en Canarias. Con un presupuesto superior a los 120.000 euros, el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera emprenderá obras de reforma en el tanatorio municipal, con el objetivo de adaptarse a la normativa vigente y de aportar más servicios y mayor confort a estas instalaciones. Abierto el plazo de inscripción para el 19º Open Photoshoot de la biodiversidad de la Isla del Hierro, que se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre. El clásico herreño se renueva bajo el proyecto global del Cabildo El Hierro, un puerto de vida. Los fondos marinos herreños volverán a servir de promoción turística. La Bolsa de Empleo y Base de Datos de Antares Talento cuenta ya con una red de 400 profesionales involucrados en el desarrollo de la I+D+I en La Palma. Este aplicativo web fue creado para poder reunir los currículos y dar a conocer el talento de las personas vinculadas a la ciencia y a la tecnología con las que cuenta la isla. El obispo de la diócesis canariensis y nivariense, los dos obispos han inaugurado hoy el nuevo curso del Instituto Superior de Teología que está en Gran Canaria. En este encuentro, Francisco Cases ha hablado de la histórica visita del Papa a Cuba, que espera que sirva para favorecer el entendimiento también en otros países del entorno, como Venezuela y Colombia. Monseñor Cases también ha hablado del drama de los refugiados. Está seguro de que Canarias va a recibir con hospitalidad a los sirios que necesiten ayuda, pero dice que es imprescindible acabar con la guerra primero para que puedan volver a su país. Porque claro, los sirios no quieren estar en Europa, lo que quieren es que salen huyendo de las bombas. Ese es el problema. Que si eso se pudiera solucionar sería lo mejor. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado a los líderes de los países de la Unión Europea a una cumbre extraordinaria el próximo miércoles para abordar la crisis de refugiados. El encuentro tendrá lugar un día después del Consejo Extraordinario de Ministros Europeos, en el que se va a intentar llegar también a un acuerdo sobre el reparto de 120.000 refugiados propuestos por la Comisión Europea. Mientras en las fronteras se mantiene la tensión, Hungría ha dado más poder al ejército tras aprobar una ley con el apoyo del partido ultraderechista Jobbik. Una ley aprobada con 151 votos a favor y que permite a los militares utilizar balas de goma, artefactos pirotécnicos, granadas de gas lacrimógeno e incluso pistolas lanzarredes. Croacia ha cerrado el único paso fronterizo que aún tenía abierto con Serbia al tráfico de camiones para controlar, dicen, la entrada de inmigrantes al país. Y una propuesta para atender a los refugiados sirios que lleguen a Canarias parte de un sirio que está afincado en Tenerife desde hace ya 46 años. Se trata de Amit Achi, que hoy visitaba los estudios de Canarias Radio La Autonómica. Achi ya ha conseguido dar empleo en otros países a un grupo de refugiados. Ahora quiere hacer lo mismo aquí, en Canarias. Las ondas aguardan a Amit Achi desde primera hora de la mañana para examinar la situación económica en las islas, pero también para escuchar el análisis que este empresario de origen sirio realiza sobre el conflicto que azota su país. Achi apuesta por prestar medidas que ayuden a los refugiados. Está uno con una pena tremenda, que está con mucha preocupación. Todos los días recibo muchísimas llamadas de mucha gente, de mi pueblo, de vecinos, conocidos. A Senegal pude llevar 30 personas que están trabajando en Senegal y aquí vamos a intentar también si podemos ayudar a alguien con el permiso de las autoridades, por supuesto. En cuanto a la economía empresarial de las islas, Achi valora este año como positivo y afirma que se pueden crear puestos de trabajo a medio plazo. El centro comercial que hemos inaugurado hace unos meses, hay 630 personas que están trabajando ahí. Tenemos un proyecto el día 29 de febrero también del año que viene abrimos, que habrán 300 personas. Y luego el empleo que tenemos lo estamos manteniendo, emprendedores que estamos en el mercado. Yo creo que entre todos nosotros ya estamos sacando esto adelante y poco a poco se irá notando cada día más. Unos datos que continuarán siendo optimistas según Achi para los próximos meses de invierno en Canarias.
Última semana de campaña electoral en Cataluña. Hoy todos los candidatos se han despertado con las declaraciones del gobernador del Banco de España. Luis María Linde asegura que Cataluña estaría en riesgo de corralito si se independiza y que su salida del euro sería automática. El gobernador del Banco de España habla a 6 días de las elecciones en Cataluña. Si hay independencia, dice, hay un posible escenario. Evidentemente hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente. Un control de capitales que el gobernador define como futurible, improbable de momento. Las reacciones no se han hecho esperar. Un banco en estos momentos no puede estar ni 24 horas fuera de la supervisión del Banco Central Europeo, porque sería un banco sin garantías para operar. Nosotros estamos comprometidos con devolver a Cataluña la estabilidad política para no tener que hablar ni de corralitos ni de salir de la Unión Europea, sino dar estabilidad. La candidatura independentista rupturista fuera la más votada, si se confirmaran estas encuestas. Yo estoy absolutamente convencido que esta legislatura no tiene más de un año de vida. Artur Mas cree que están atemorizando a los catalanes. Atemorizar a la gente con argumentos que ellos saben que son perfectamente inviables. Y esto creo que es una posición pues muy irresponsable, sobre todo por parte de alguien que representa una institución que debería estar al servicio de la verdad. Y asegura que los bancos no retirarán sus inversiones de una Cataluña independiente. Pues se quedan ya con la actualidad deportiva, el tiempo y después cine, esta noche con la película El Especialista. Una película de esas de acción para entretenernos. Nosotros vamos a terminar hoy con la propuesta de un artista, palmero, escultor y profesor. Alfonso García se llama, expone Hilvanes de Amor en la Sala MAC en Santa Cruz de Tenerife. La pueden visitar hasta el próximo 30 de octubre. Es una colección de 25 piezas, esculturas que García ha creado a lo largo de sus últimos 30 años, Yara, casi nada. Pues sí, bastante. Les esperamos mañana, como siempre, a la misma hora. Buenas noches, descansen.